Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. A esta hora están pasando dos cosas. La primera, que Egipto ya no quiere ser mediador de Israel tras lo ocurrido ayer en Beirut y sobre todo y más importante que acaban de detonar dos explosivos en la celebración del aniversario de la muerte de un general, de Qasem Soleimani, del que fuera general de la división iraní, comandante de la Fuerza Quds, hasta 2020, cuando fue tiroteado por Israel, o sea, por Estados Unidos. Hoy, tras aquellos años de guerras entre Irak e Irán, en la que Estados Unidos, insisto, derribó en 2020 a Soleimani, hoy se celebraba ese aniversario y allí acaban de detonar dos explosivos. La inteligencia iraní asegura que sabe que se han colocado, que ya tiene imágenes de cómo se han colocado dos paquetes por sendas personas y que se han detonado de forma remota. Todavía no ha atribuido a ningún responsable el gobierno iraní el propio atentado terrorista. Maneja dos opciones, dicen desde el Ejecutivo de Irán. La primera es que puedan ser precisamente fuertes o milicianos iraquíes que evidentemente en su momento estuvieran enfrentados contra Irán en esa guerra, Irán-Irak, y que dado la fecha y dada la celebración con honores del general Soleimani se hayan provocado este atentado. La segunda, ojo, estaría apuntando a espías o a trabajos realizados por ingenieros en colaboración con Israel. Esas son las dos tesis que maneja ahora mismo, que ha hecho público, que maneja el gobierno de Irán. Lo relevante de este asunto es que Irán también ha manifestado públicamente su desacuerdo y su crítica a todo lo que está haciendo Israel, pero en todo momento se ha mantenido fuera del paraguas militar. Más allá de si pudiera o no tener reuniones con los hutíes, de si pudiera apoyarles o no, o de incluso ese buque de guerra situado en el Mar Rojo frente a Estados Unidos, más allá de eso, Irán la realidad es que se ha mantenido fuera. No ha entrado a combatir directamente a las fuerzas de intervención de Israel. Vamos a ver cómo queda y cómo se dilucida lo que acaba de ocurrir en Irán. Insisto, en esa provincia de Kerman, donde se han producido estos atentados, donde, según las últimas informaciones, hay en el entorno de 120 fallecidos al menos, casi 200 heridos. Es el mayor ataque que se ha dado en esa República Islámica en años. Insisto, todo esto en un momento en el que se celebraba ese aniversario de la muerte de un general importante para las fuerzas iraníes, que cayó en la guerra contra Irak a resultas de un combate con Estados Unidos, y hay que recordar también que manejan todas las vías, que no necesariamente el cauce de lo ocurrido hoy queda ligado a Israel. Vamos a ver cuáles son las soluciones y sobre todo las conclusiones a las que llega el gobierno de Irán, porque es muy relevante lo que allí pueda sacarse de cara a saber si la tensión, si el conflicto va o no a dispararse a mayores en la región. Una región donde Israel sigue combatiendo en Gaza. De hecho, esta misma mañana uno de sus ministros de Exteriores, concretamente, ha dejado caer el hecho de que en Gaza no va a hacer falta un gobierno y que jamás no va a tener nunca ya ningún control, porque lo que va a haber serán asentamientos civiles reagrupados en torno a la ayuda humanitaria. Y que durante años va a ser así, dada la situación en la que está quedando Gaza. Insisto, palabras que salen desde el propio ejecutivo de Israel, de Benjamin Netanyahu, que continúa efectivamente con ese asalto en Gaza, que hoy ha visto como Egipto, tras el ataque que ayer realizó Israel. Por eso digo que cuidado con atribuir lo que acaba de ocurrir en Irán a Israel, porque el ataque de ayer sí es atribuible a Israel y reconocido por él mismo. Con un dron en Beirut, alcanzando a 5 personas, una de ellas el vicepresidente, si se quiere, el segundo al mando del grupo Hamas. Atentado que se produce en suelo de Líbano, que ha sido condenado por Líbano y por supuesto que ha sido condenado por Hezbollah, con una fortísima presencia en esa región y que está dispuesto a apretar el gatillo. Ha dicho: mantenemos nuestras manos de momento en el gatillo y esta agresión no quedará sin castigo. La tensión está en ese punto y lo que acaba de ocurrir en Irán, vamos a ver si no eleva aún más esa tensión. E insisto que se manejan varias hipótesis no necesariamente ligadas a Israel, sino
a la parte de los rebeldes, las autoridades, lo que fueran las autoridades iraquíes, que en esos combates en su momento entre la guerra Irán-Irak tuvieran un recelo hacia el general Soleimani, a quien hoy se le rendía y se le estaba rindiendo tributo en ese momento, y de ahí la aglomeración de personas que evidentemente han fallecido también, y las heridas por ese doble atentado, esa doble explosión en Irán, en Kermán, en la región de Kermán. Todo esto es el panorama que hay ahora mismo, con un Mar Rojo donde se están viendo ahora mismo los buques de guerra de Estados Unidos y el famoso buque militar armado de Irán. Controlan ya sus propios pasos, iba a decir, sus propios movimientos en aguas del Mar Rojo, con un Egipto que ha decidido borrarse como mediador, porque tras lo ocurrido ayer, dice, la tensión es insostenible para hacer de mediador y de garante entre Israel y Hamás. Y por lo tanto, la situación de los ciudadanos de Gaza, que ahora quieren desplazarse, o la situación de los rehenes que buscaban una salida negociada de Israel, o sea, hacia Israel, queda en el aire. ¿Cuál es la solución para los rehenes? De momento ninguna. El asalto que están produciendo las FDI, las fuerzas de intervención de Israel en toda esa zona. Para los ciudadanos de Gaza desplazados, pues Israel, en lo que algunos, distintos miembros de distintos ejecutivos de los países de alrededor, Yemen, Irán, Líbano, han calificado de una broma. Israel está en conversaciones con el Congo para que sea el Congo quien se quede a esos refugiados, quien acepte a la llamada migración voluntaria. Es decir, Israel estaría planteando para los ciudadanos de Gaza que quisieran abandonar la región, dadas las circunstancias actuales en la zona, lo que está planteando es una salida hacia el Congo, que estaría dispuesto a recibirlos en condición de refugiados como garante de asilo y proporcionando incluso trabajo. Parece que, y efectivamente Congo así ha confirmado, que estaría dispuesto a este tipo de negociaciones, este tipo de traslados, que considera serían óptimos para su región. Igual que están hablando con el Congo, dice Israel que están hablando con distintos países y de repente se ofrecen como los solucionadores de un problema que ha surgido a raíz de la propia invasión de Israel en Gaza. Todo esto sobre la mesa. Ucrania, por su parte, responde a los misiles que recibió ayer desde Rusia con algunos ataques mucho más tímidos hacia Belgorod, condenados desde Rusia, igual que los de ayer fueron condenados por Ucrania y por toda la comunidad de Estados Unidos y Europa. Y con todo esto sobre la mesa se habla de nuevo de los espías de unos y otros. Hoy Turquía ha detenido a 35 personas. Les acusa de espionaje para Israel, de trabajar para el Mossad. Y en Taiwán dicen que están viendo globos espía de China, los famosos globos que también se veían, el famoso globo que derribó en realidad Estados Unidos y, aquello que derivó en aquel conflicto diplomático que ustedes recordarán. Así está ahora mismo la siega y siembra, o siembra y siega, de la política internacional, de la geopolítica, con todo el mundo en realidad mirando lo que es la llamada línea azul, esa famosa franja que delimita el sur del Líbano y el norte de Israel. Si allí estalla, si allí se eleva la tensión, algo que la ONU ha pedido encarecidamente que no ocurra, entonces veremos un problema de proporciones devastadoras. Ha dicho la propia ONU, ha insistido, entre otros, Emmanuel Macron desde el Elíseo, desde París. Con todo esto servido, me permitan, al otro lado de la pantalla, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, y Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Buenísimas tardes, feliz año lo primero, y vamos a ver si lo mejoramos. Feliz año, buenas tardes. Con esto sobre la mesa, feliz año, Javier. Con esto sobre la mesa, Emiliano, Javier, Luis, voy a empezar por este último momento, ¿no? Por ese atentado, doble atentado en Irán, en las celebraciones de Kermán, en el aniversario de la muerte del general Soleimani, que insisto, hasta 2020 combatía en esas guerras entre Irak e Irán, en las que evidentemente Estados Unidos estaba del lado iraquí, con las nuevas milicias reclutadas, etcétera. ¿Cómo veis este movimiento? ¿Creéis de verdad, porque se habla más de la posibilidad de que haya sido alguien desde Irak que de que haya sido Israel? Pero Emiliano, Javier y Luis, ¿cómo estáis viendo este movimiento, lo ocurrido hoy? Y os lo ligo. ¿Cómo veis lo ocurrido también en Beirut? Bueno, pues
o sea, la información que hay disponible es muy escasa y lo único que podemos hacer son hipótesis. Y dentro de estas hipótesis podría estar que, como sabes, dentro de Irán hay una región que es Sistán-Baluchistán, que siempre ha sido reacia, digamos, al régimen de los ayatolás y quizás pueda estar siendo alimentada económica o de otra manera por parte de Israel para tratar de generar una cierta inestabilidad política dentro del propio país. Es decir, ese puede ser uno de los escenarios. El otro directamente es la intervención del Mossad, como está haciendo en otras regiones. Hay que tener en cuenta que el gobierno israelí ha reconocido que él tiene 7 frentes y dentro de esos frentes, obviamente, uno de ellos es Irán y, por lo tanto, cualquier tipo de operación que pueda generar cierta desestabilización del régimen de los ayatolás, pues siempre favorecerá los intereses israelíes. Y en cuanto a la operación realizada por Israel en Beirut, pues entra dentro de las amenazas que hizo el primer día, desde el 7 de octubre, donde dijo que cualquier líder de Hamas, independientemente de donde estuviera escondido, iba a ser convenientemente eliminado. Y de hecho ya lo está cumpliendo. En Damasco asesinó al general Mossavi, que es iraní, pero que, digamos, es el que soporta a Hezbollah. Y por otra parte, pues al-Aruri es el segundo cabeza político de Hamas y el siguiente que se tiene que preocupar es Sinwar, que está en Gaza y todavía no sabemos dónde está, y el tercero es el propio líder político actual, Ismail Haniyeh, que estará confortablemente sentado en Qatar o en Turquía, porque nunca se sabe dónde está. Entonces, Israel está cumpliendo lo que ha prometido. Y como el derecho internacional ya no es aplicable a Israel, ni la comunidad internacional tiene capacidad para aplicárselo, pues va a hacer operaciones de esta índole en cualquier parte del mundo. Con este tipo de movimientos, decía, yo apuntaba una teoría que al final es una mezcla de las dos que maneja de momento Irán, apuntaba Emiliano. Bueno, no descartes que en realidad haya sido Irak, pero esté bien alimentado esto económicamente por Israel. No sé, Javier, ¿qué teoría barajarías tú con este doble atentado del que de momento, insisto, es verdad que se sabe poco? Coincido totalmente con lo que ha dicho Emiliano. Primero, que como bien se ha señalado, es todavía muy precipitado establecer ningún tipo de conclusiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es cierto, aquí coincido en dos cuestiones que se han puesto encima de la mesa. La primera, habría que también dentro de las teorías, de las hipótesis que podríamos plantear, distinguir entre quién podría ser el autor material y quién podría ser el autor intelectual o quién estaría financiando, por lo tanto, ese atentado, ¿no?, que se ha producido durante esta mañana. Y lo que es indudable es que, desde luego, la guerra entre Israel y Palestina, o Israel y Hamas, se ha extendido ya fuera de las fronteras de Israel, porque así lo ha pretendido además Israel, y por lo tanto pues nos vamos a encontrar ante un escenario para mí seriamente preocupante. Bueno, yo creo que para todos muy preocupante. Es cierto que históricamente no es la primera vez que Israel ha extendido el conflicto fuera de sus fronteras. Vamos a entrar ahora en el análisis de las guerras anteriores, pero desde luego la comunidad internacional está actuando tarde, por no decir mal, porque está siendo desbordada totalmente por la política que está llevando a cabo Israel, por las decisiones que está llevando a cabo Israel. Como bien ha dicho Emiliano, además, es también muy preocupante cómo además se aplican de manera muy laxa, o desde luego, digamos que no nos atrevemos desde luego a aplicar, ¿no?, todos estos parámetros y estos mínimos establecidos por el derecho internacional durante las últimas décadas. Y esto solamente puede tener un final sumamente trágico y una expansión que yo creo que nadie deseamos de la guerra en estos momentos. No sé cómo lo verá mi compañero, el profesor Rodrigo de Castro, que como politólogo conoce mucho mejor esta situación. Luis. Hola, sí, buenas tardes, feliz año a todos. Bueno, yo también coincido con Emiliano y con Javier. Creo que lo primero que tenemos que hacer es un llamamiento a la cautela, o por lo menos a tenernos un poco a la incertidumbre y a la falta de información que tenemos en este momento, ¿no? Porque, como habéis dicho, las posibilidades son varias. Una cosa es el autor material, otra cosa es el autor intelectual, pero yo ante todo lo veo con preocupación, porque en primer lugar, es verdad que
este conflicto que nace del ataque de Hamas a Israel. En octubre se está extendiendo y yo creo que es algo preocupante para toda la región, precisamente en países que han colaborado o han amenazado de manera más implícita, más explícita a Israel. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Irán, pero también a Hezbollah, que no es idóneo, y yo creo que no es bueno tampoco identificar a Hezbollah con el Líbano. Son cosas diferentes, de la misma manera que no es adecuado hacer lo mismo con Gaza o con Hamas, Gaza y el resto de Palestina, ¿no? Son movimientos terroristas que se radican en una localización geográfica, pero que no tienen coincidencia con el Estado sobre el que operan, ¿no? O al menos no necesariamente sobre la totalidad del mismo. Los ataques en Beirut y en Irán, bueno, como he dicho, hay que concretar, ¿no? Hay que saber más. Pero a mí me parecen sospechosamente conectados con toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esto creo que tampoco es descubrir nada nuevo, pero yo creo que esto corre el riesgo de seguir amplificándose, esta intromisión selectiva de Israel, estos ataques selectivos y un poco la argumentación también que están utilizando de guerra contra Hamas, de no hay sitio donde puedan esconderse porque llegarán nuestras armas y acabaremos con ellos. Me recuerda mucho al lenguaje y a la dialéctica que se utilizó en Estados Unidos después del 11S, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista del marketing político, se está recurriendo bastante a esa dialéctica que ya se utilizó en su momento y que llevó a justificar la intervención de Irak, incluso de Afganistán, de Irak, incluso en contra de parte de la comunidad internacional y sin un mandato claro de Naciones Unidas, ¿no? Y yo creo que aquí también esta coincidencia es curiosamente está nuevamente y de manera muy curiosa presente, ¿no? Yo creo que aquí hay que andarse con pies de plomo a la hora de adjudicar la culpabilidad o no a una parte u otra, porque corremos el riesgo de que esto corra como un reguero de pólvora, si es que no lo va a hacer en poco tiempo, ¿no? Hay países de la región que están bastante más contenidos, como por ejemplo Jordania, aunque sí que ese punto de vista es un poco sui generis, ¿no? Pero Israel sabe que tiene una dificultad y es que no puede afrontar un conflicto en varios flancos. Un conflicto, me refiero a una intervención militar, no este tipo de actuaciones que pueden llevarse a cabo de manera minimalista utilizando agentes secretos, drones o cualquier otro tipo de instrumental bélico, ¿no? Pero yo sobre todo, por no extenderme más, creo que hay dos adjetivos que debemos tener en cuenta, y es eso, es primero la cautela para no adelantar los hechos, no lanzar las campanas al vuelo, y segundo la incertidumbre por ver los detalles de cada una de las dos operaciones. En un caso está claro, pero en el otro, como ha dicho Emiliano, puede ser que haya una doble cara en la moneda. Voy a ir con eso, me vais a permitir, precisamente con esto que está comentando Luis, me vais a permitir que os interrumpa un segundo porque acaban de salir también datos económicos muy relevantes y ya sabéis que aquí estamos siempre al quite de esto. Creación y ofertas de trabajo publicadas, las famosas JOLTS, esas ofertas de empleo que publica Estados Unidos, se acaban de conocer, ojo, 8,79 millones, está por encima del dato anterior, un pelín por debajo del pronóstico, pero no se están enfriando. El mercado laboral se esperaba que cayera, insisto, en el entorno de los 8,73, 8.073.730.000, venía de ahí esas peticiones, esas solicitudes de empleo, esas ofertas que se permitían, no las solicitudes sino las ofertas, las JOLTS, venían de ahí y ojo porque lejos de enfriarse el mercado laboral, están creciendo la demanda de trabajadores en Estados Unidos. Esto es todo lo contrario a lo que pretendía la Reserva Federal. A lo que además hay que añadir el dato de PMI manufacturero, el famoso ISM en Estados Unidos, se ha ido a los 47,4 puntos, está por encima del dato anterior y por encima del pronóstico. Es decir, la Reserva Federal está esperando que se enfríe la economía y que las consecuencias de sus subidas de tipos de interés hagan que todo se enfríe en Estados Unidos y que la economía global vaya un poquito para abajo para que caiga la inflación todavía más. Y lo que da como resultado este tipo de cuestiones y lo que ven esos datos de PMI y de ese ISM manufacturero que ven ustedes en pantalla
lo que está dando y lo que está diciendo es que la economía piensa que la cosa va bien y que si la Reserva Federal ha terminado de hacer daño, entonces seguimos disparados hacia arriba. SP500 a estas horas reaccionando también al dato de JOLTS, al dato de ofertas de empleo y reaccionando al dato de PMI. ¿Cae un 0,7? Sí, pero como ven ustedes, la curva de repente se ha ido todavía más abajo de lo que se esperaba. Venía con una ligera subida y el giro es espectacular. Pasa de las ganancias, de esas subidas, a caer 4.710 puntos nuevamente, porque todo está yendo mejor de lo esperado y esto al mercado le dice que los tipos de interés no van a bajar, al menos tan pronto como esperaba. Con estos datos sobre la mesa, volvemos al plano geopolítico. Comentaba a Luis si había o no de una doble moral y os quiero preguntar, Emiliano, Javier y Luis, precisamente sobre esto. Ayer, un dron en Beirut, que no en Gaza, que no en la franja de Gaza, que no en territorio de Israel, no. En Beirut, un dron, cerquita además de la base de lo que llaman el cuartel general de Hezbollah, dispara y elimina a 5 ciudadanos palestinos o de gazatíes, como quieran, donde estaba entre ellos, todos, entiende Israel, miembros de Hamas, todos, donde estaba efectivamente y confirmado el número 2 de Hamas. Líbano ha puesto una queja incluso formal ante la ONU por lo que consideró una violación de su territorio. Y ahora os pregunto, ¿está bien, perdonadme no sé si os voy a parecer demagogo, pero ¿está bien que un dron cruce a Beirut y mate a 5 personas y está mal si ocurre un 7 de octubre en Israel? Bueno, es que desde el punto de vista de la comunidad internacional llevamos con la doble moral desde el 7 de octubre, porque las primeras manifestaciones de apoyo a Israel, al haber sido atacado de forma salvaje por parte de Hamas, justificaba la legítima defensa, pero ya ha cruzado la barrera de la proporcionalidad que justifica o que legitima el derecho internacional humanitario bélico, y a partir de ahí hemos puesto, la Unión Europea ya va por el paquete número 12 de sanciones a Rusia, que ha hecho algo similar de incumplir el derecho internacional invadiendo otro Estado, y sin embargo, frente a Israel, nadie hace nada. Muchas declaraciones, muchas portadas, pero realmente no se ha tomado ninguna medida seria, ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de la comunidad internacional. En ningún momento se ha hablado de vamos a tratar de poner un poco de freno a este ataque desproporcionado por parte de Israel mediante sanciones económicas o algún otro tipo para tratar de ser equilibrados y tratar las situaciones similares de la misma manera, no con un criterio para unos y con otro criterio para otros. Entonces, efectivamente, el ejemplo que estamos dando es auténticamente penoso y Israel lo está aprovechando. Es decir, el gobierno de Netanyahu, que ahora se encuentra en una situación aún más complicada, porque si él es extremista, una gran parte de su gabinete es de ultraderecha y ultraortodoxos nacionalistas, está en manos de ellos, porque no hay manera de sacarle de esa rueda. La única esperanza que hay, o hay dos alternativas. Una, la reciente sentencia del Tribunal Supremo tumbando la reforma judicial, que puede dar lugar a que haya acciones internas dentro del propio sistema judicial israelí contra miembros del gobierno por incumplimiento, digamos, de las obligaciones internacionales. Y dos, el único país que ha tenido lo que hay que tener desde el punto de vista de ser coherente con la ley, con el derecho internacional, es Sudáfrica, que ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia a Israel. Y es el único que se ha atrevido. Entonces, ni Unión Europea ni Estados Unidos, que siempre nos rasgamos aquí las vestiduras diciendo que somos la democracia, los defensores de los derechos humanos. No, eso es mentira. Estamos dando muestras a ese sur global que aquí siempre jugamos a determinados intereses. Entonces, hay que alabar a Sudáfrica, que ha tenido la valentía de decir, no, yo voy a llevar esto a la Corte Internacional de Justicia, porque a la Corte Penal Internacional no se puede ir, porque Israel no forma parte del Estatuto de Roma, y a ver qué dice la Corte Internacional de Justicia. Algo que ya hizo también Ucrania con Rusia, y que el propio Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dijo que proponía que las partes llegasen a un acuerdo y que se redujese la tensión militar en la zona. Pero, vamos, de todas formas, diga lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, Israel no lo va a cumplir, porque si no hay contrapeso por parte de la comunidad internacional, pues seguirá haciendo lo que quiera. Pero la conclusión a la que llegamos siempre con esto es una pena. En este caso es Israel, pero da igual porque es con todos. Da igual a quien le toque la comunidad internacional que le diga que la conclusión suele ser pero no lo va a cumplir, ¿no? Que cada uno tiene sus socios para evitar cumplir este tipo de cosas. Javier, perdóname que te interrumpía.
No, en absoluto. Que, una vez más coincido también con el análisis que acaba de hacer mi compañero. Es una torpeza, yo creo, brutal lo que está llevando a cabo, en este caso, la Unión Europea, la comunidad internacional en general, pero la Unión Europea, que es lo que nos atañe a nosotros, porque estamos sentando un precedente muy peligroso. En el momento en el que un Estado, desde luego, sobrepasa sus fronteras y lleva un ataque contra otro Estado soberano, con independencia de que pueda tener razones de fondo, pero en este caso el fin no justifica los medios. Es decir, si Israel desde luego considera que es necesario llevar un ataque, en este caso sobre Beirut, por las cuestiones que le está atañando con la guerra contra Hamas, hay una serie de mecanismos internacionales que se pueden poner en marcha, que evidentemente son lentos, no nos vamos a engañar, esto no se resuelve en 24 horas, ni se resuelve en una semana, pero lo que no puede hacer es, como ya se ha dicho, saltándose todas las todo el derecho internacional público a que Israel, en teoría, decimos en teoría, estaba alineado y había aceptado. Hemos dicho en teoría porque también sabemos que hay resoluciones de Naciones Unidas que durante las últimas décadas Israel no ha acatado de manera consciente, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, es un precedente sumamente peligroso, porque ¿qué es lo que podemos alegar para permitir que a Israel no se le aplique el derecho internacional o las convenciones de derecho internacional y a otros estados sí se lo apliquemos? O que a Israel no le pongamos unos ciertos límites o no le recordemos cuáles son los límites y a otros estados igual de soberanos que lo son Israel si lo hagamos. Desde luego, comenzamos ya con errores desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas, pero desde luego lejos de poner resolución a estos errores que estamos cometiendo en la comunidad internacional, pues claro, la callada por respuesta desde luego no es una política exterior ni una política diplomática, creo, inteligente. Pero una vez más, mi compañero, el profesor Rigo de Castro, es más experto que yo en estos temas diplomáticos y quizá pueda, desde luego, matizar algunas de estas cuestiones. No sé cómo lo ves tú, Luis. Bueno, yo aquí por romper también un poco parcialmente sí que estoy de acuerdo con lo que dicen Javier y Emiliano, ¿no? Pero por romper también una lanza respecto a la Unión Europea, creo que comparar a lo mejor ya digo, puede que haya similitudes, pero yo lo que veo es que no podemos equiparar al 100% lo que es la posición europea respecto al ataque de Ucrania, porque aquí recordemos que fue una agresión de Rusia a Ucrania y Ucrania se defendió, por lo tanto se impusieron sanciones a Rusia, a la parte atacante. Comparar eso con lo que está haciendo Israel. Israel tendría una posición más parecida al lado ucraniano, ¿no? Israel se está atacando de una agresión que ya vimos todos las consecuencias que tuvo, ¿no? Una invasión de su territorio, Luis, en la que sufrió un ataque, por lo tanto. Perdóname, no, sí, te sigo preguntando, pero sobre este mismo argumento que dices, ¿no sería lo mismo que si ETA atentase en Francia y Francia invadiera España? No, porque estamos hablando de una banda terrorista, ¿no? Y aquí, pues en el caso de ETA, hay una cooperación policial que, recordemos que ETA también mató policías franceses. Eso tampoco creo que llevara a España. Pero eso digo, que Francia no invade España. Quiero decir, cuando se produce un atentado por parte de Hamas en suelo israelí, yo lo entiendo, y fíjate lo que te digo, y todas mis condolencias. O sea, sin ningún paliativo. Pero la respuesta no es solo hacia Hamas. Llevan casi 23.000 fallecidos. Sí, a ver, es lo que estaba empezando al planteamiento inicial, ¿no? Luego, a partir de ahí, sí que es verdad que Israel, y quiero ser muy cuidadoso con esto porque no quiero que muchas veces entendemos que una crítica a Israel conlleva tintes antisemitas, y eso creo que también es un flaco favor que hacemos a la verdad histórica, ¿no? Como tú bien decías, sí que es verdad, y un poco continuando con lo que iba diciendo, en el origen tenemos eso, ¿no? El ataque de Hamas, de un grupo terrorista amparado por el gobierno que hay en la Franja de Gaza, que no es el mismo que hay en Cisjordania, no lo olvidemos, porque allí gobierna el presidente Mahmoud Abbas, que es de la otra facción palestina. Esto en cuanto al origen. Sí que es verdad que, y reitero lo que he dicho, no quiero que esto que voy a decir se interprete como antisemita, porque en absoluto lo es. En este sentido, claro, una cosa es el derecho a la legítima defensa que puede tener Israel, como lo puede tener cualquier otro país de la comunidad internacional. Y aquí con lo que decía también, a mí todo esto me recuerda mucho a esa intervención norteamericana después del 11S,
argumentar la propia necesidad de defenderse en cualquier parte del mundo para saltarse ciertas normas del derecho internacional. Eso sí que es verdad que no es algo bueno, ¿no? Como decías tú, bueno o malo, es decir, eso no es algo necesariamente legítimo, ¿no? El irse de madre, el que la proporcionalidad del ataque no siga los parámetros que deben seguirse de ataques milimétricos, de una respuesta proporcionada, que es lo que nos llevaría a hablar de respuesta legítima, ¿no? Y aquí, un poco también recogiendo lo que decían Javier y Emiliano, bueno, tenemos instrumentos de justicia internacional, pero luego no tenemos ese carácter punitivo para hacer cumplir las sentencias, ¿no? Lo tenemos también en el caso de la Unión Europea, cuando imponen ciertas sanciones y los países o los Estados miembros siguen su línea o mantienen otro comportamiento diferente al perseguido, ¿no? Por tanto, aquí sí que es verdad que la comunidad internacional tiene las armas que tiene los instrumentos escasos para hacer valer esa legitimidad, pero luego no tiene los instrumentos que son todavía mucho más escasos para hacer valer las resoluciones que puedan tomarse a cabo, ¿no? Y esto vale para Israel como para cualquier otro país. Y aquí pues sí que creo que debe alabarse la coherencia de Sudáfrica, que yo la echo de menos también en otros países, precisamente también del entorno europeo, pero bueno, esto es el juego de intereses que opera en la escena internacional, que se aplica para unos y se aplica para otros. La política internacional es un juego de intereses, un sistema de pesos y contrapesos, pero no en el sentido liberal del término, sino en el sentido de los propios intereses, de lo que conviene a un Estado u a otro en función de la coyuntura en que se dé esa acción. Es verdad, y me queda quedar con esta reflexión, el problema es que no existen los mecanismos, la verdad que es interesante, lo decimos, pero no existen los mecanismos que te obliguen a cumplir una resolución. Y ahí entras en otra segunda parte, ¿no? Que es por qué tú tienes más razón que otro, etcétera, etcétera. Claro, la cosa se complica bastante en términos de moral. En esto yo recuerdo cuando era pequeño y se hablaba de la pena de muerte, aquí, allá, etcétera, etcétera, y decían, bueno, es que si asesinas al asesino, has llegado al mismo sitio, ¿no? Entonces, busca otro elemento punitivo, busca otra manera porque está yendo al mismo punto. Entonces, es verdad que cuesta, pero si te quieres aplicar, que puedes no querer aplicarla, a lo mejor dices, oye, me da igual, pero de lunes a domingo de lunes a sábado no puede ser una y los domingos otra. Entonces, no sé, creo que es una conclusión a la que hemos llegado todos, sobre todo defendiendo esa parte que comentáis los tres de Sudáfrica. ¿Me permitís que salga de aquí? Porque si no, podríamos estar toda la hora hablando de ello, y quisiera hablar, y mucho además, de lo que ocurrió en el día de ayer y de la respuesta, no sé si tibia o conveniente, ahora me diréis, de Ucrania. Ayer, mayor ataque de la historia en términos de temporalidad y del número de misiles, en fin, y de drones que se lanzaron sobre Kiev. No se había producido esto ni en el inicio de la guerra hubo tantos. O sea, quiero decirte, porque hubo una serie de operaciones, etcétera, pero ni siquiera en el inicio de la guerra cayeron tantos misiles como ayer en Kiev. Todavía no hay una cifra oficial de víctimas. Ayer, durante los primeros bombardeos, daban una cifra tibia y decían solo ocurren infraestructuras, pero la cosa debió de acabar de aquella manera. Hoy Ucrania ha realizado una suerte de bombardeo también, hasta 24 misiles hacia Belgorod, esa localidad que ataca de vez en cuando también Kiev, como respuesta a lo que ocurre desde Rusia. Uno, lo de ayer, condenado por Europa, Estados Unidos por Ucrania, lo de hoy condenado abiertamente por Rusia y por Turquía, ojo, que tiene bloqueados dos buques que llevan, de los famosos drenaminas, que iban a llegar desde Reino Unido a Ucrania y que no van a llegar porque dice Turquía que hay que cumplir el derecho internacional sobre los pasos en los estrechos y que por ahí no pasa nadie en tiempos de guerra. Así que, de repente, a unos les da por cumplir, a otros no. ¿Cómo estáis viendo todo este movimiento? ¿Cómo estáis viendo la respuesta de hoy de Ucrania? ¿Hasta dónde se puede llegar si Rusia sigue bombardeando, como lo hizo ayer, durante 2, 3, 4 ocasiones más, Kiev? Bueno, yo la haré. Perdón, Luis. No, simplemente esto que decíais era una matización y era ya todo y paso, Emiliano. Esto que dice Turquía de que no se puede pasar por los estrechos de los Dardanelos en tiempo de paz, bueno, siempre y cuando no sea Turquía una de las partes beligerantes, que es lo que dice el Tratado de Montreux del 36, ¿no? El artículo 19, creo recordar que era, que siempre y cuando Turquía se mantenga neutral, ningún buque de guerra puede pasar por esos estrechos, por el Bósforo y por los Dardanelos. No, en Turquía, que son neutrales.
¿Cómo? Que eso dirán en Turquía, que son neutrales, digo. No lo sé. No, Turquía neutral. Sí, eso digo. A eso me refiero, No, que eso dirán. Perdóname, Emiliano. Vale. Turquía no es neutral. Turquía está jugando ahí a las dos caras de la moneda porque, o sea, no hay que olvidar que es miembro de la OTAN. Y de repente un miembro de la OTAN dice a otro miembro de la OTAN que no, que sus dos dragaminas no pasan, alegando supuestamente la Convención de Montreux del 36. Bueno, pues eso es fácil de hacer. Con retirar la donación y que sigan siendo buques británicos, como Reino Unido no es parte del conflicto, pues sus dragaminas podrían pasar y una vez dentro que haga la donación de nuevo a Ucrania, con un tema adicional, que como las minas rusas en el mar, algunas de ellas se están desplazando, pues puede ser que esa mina termine en las costas de Rumanía, que es también miembro de la OTAN. Entonces, claro, el señor Erdogan está jugando ahí a las dos caras, a los dos lados, intentando satisfacer a los dos, y lo que hace es pues que luego cuando se haga otras peticiones de entrada a la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues se le ponga ciertas objeciones habida cuenta de ese juego que tiene. Sin olvidar también que una parte de la cúpula de Hamas y mucha de la financiación de Hamas llega también por vía Turquía, que lo acabas de mencionar tú también cuando han detenido a 53 supuestos colaboradores del Mossad. ¿Por qué? Porque el Mossad interviene en Turquía porque Turquía es una de las... 35, sí. Que acoge a miembros de Hamas y también generan todo un aparato económico-financiero que actúa desde Turquía. Entonces, de hecho, se ha producido esa detención, esos 35 miembros se han detenido porque dice que iban a atentar en su propio país, que temían que los atentados se produjeran dentro de Turquía. No, irían a por miembros de Hamas que tendrán localizados en Turquía, eso es seguro. Entonces, lo que iba diciendo sobre la lectura es Putin lo que se está dando cuenta es en la situación actual donde ha decaído el apoyo, la opinión pública ya prácticamente no habla del conflicto entre Ucrania y Rusia porque tiene prioridad el conflicto entre Hamas e Israel, ha dicho es el momento de demostrar todo mi poderío para intentar llevar a las fuerzas que apoyan, a los países que apoyan a Ucrania sobre la necesidad de que obliguen a Ucrania a que renuncie a Donetsk, a Luhansk y a Crimea, por supuesto, y que lo obliguen a sentarse en la mesa negociadora, porque es la única manera, digamos, ha encontrado ese momento oportuno en la comunidad internacional, la problemática en Estados Unidos, la situación en la Unión Europea, que ahora hay elecciones al Parlamento Europeo y que ya veremos qué pasa, para decir, o aprovecho ahora diciendo que es imposible que me derroten militarmente, por lo tanto, forcemos una negociación, y estas son las bases, porque lo dijo el otro día en su discurso de Navidad. Dijo, aquí yo no voy a renunciar a lo que ya tenemos. Es decir, me puedo sentar a negociar, pero no voy a renunciar a lo que ya tengo. Y Zelensky, en el fondo, quiere presionar a Zelensky para que diga, siéntate, pero renuncia a estas zonas. O busquemos otra solución de autonomía de estas regiones o cualquier otra situación que satisfaga los intereses de Rusia. Entonces, bueno, yo creo que atiende y va a seguir ocurriendo este tipo de bombardeos masivos en las próximas semanas en un intento de desincentivar. Porque yo, en el fondo, creo que Putin está esperando a las elecciones de noviembre. O sea, estaría deseando que ganase Trump. O sea, estoy seguro. Dice, si de aquí a noviembre mantengo la situación de conflicto y sigo bombardeando y no llega una negociación, que gane Trump. Porque como Trump, lo primero que dijo es que cuando llegase a la presidencia, como dictador no dictador, que también lo ha reconocido, es que él solventaría en 3 días el conflicto de Ucrania, pues ya está. Yo creo que esa es la que está jugando. Sí, yo coincido con el análisis que ha hecho Emiliano. A ver, 2 cuestiones respecto al bombardeo sobre Kiev. Bueno, pues es que Putin, desde luego, lo ha dicho claramente, no va a retirarse de la guerra y, desde luego, como bien ha dicho Emiliano, se va a mantener no el máximo tiempo posible. Le gustaría, desde luego, que acabase lo antes posible el conflicto, porque no nos engañemos, el desgaste no solamente para Ucrania, sino que también lo está haciendo para Rusia. Evidentemente ha empezado 2024 con una, no sé ya si es ofensiva o contraofensiva, porque depende de las partes que escuchemos, uno va a decir que es ofensiva, otro va a decir que es contraofensiva, pero en cualquier caso ha empezado, desde luego, con este bombardeo que ha sido fortísimo, como bien habéis descrito. También es cierto, y esto, quien diga, quien conoce cuál es el alcance del arsenal ruso, miente, no lo sabemos. Es decir, sabemos que, desde luego, todavía le quedan municiones a Rusia, sabemos que todavía le quedan recursos, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo le va a durar estos recursos a Rusia, ni se va a recibir tampoco ayuda del exterior. Por lo tanto, por eso le interesa a Rusia que acabe cuanto antes el conflicto. Yo aquí, con
ha dicho Emiliano, hombre, si lo puedes tirar hasta finales, hasta el otoño, ¿estaría satisfecho Putin? Yo creo que Putin se aguanta hasta el otoño, desde luego estará satisfecho, porque realmente no sabemos, son también especulaciones lo que hagamos de lo que puede durar, desde luego, el alcance armamentístico ruso. Lo que sí que sabemos, desde luego, es que Ucrania tiene un déficit brutal de armamento, eso sí que lo sabemos. Ante ello, pues este intento que se lleva a cabo por parte del Reino Unido, ¿no?, de la donación de estos 2 buques, y aquí, bueno, Emiliano ha escrito cuál hubiese sido una de las soluciones. Lo que a mí me sorprende realmente, personalmente, es la torpeza con la que se ha gestionado por parte del Reino Unido esta operación. Es decir, solamente se me ocurren 2 posibilidades. Una, o no han hablado con Turquía previamente, lo cual creo que es un error, sabiendo que tenían que pasar por ahí los buques y tenía que haber, por lo tanto, de alguna manera, gestionado o cogestionado esta operación. Y en segundo lugar, desde luego, si han hablado, pues que les haya mentido Turquía, que es otra posibilidad también, yo no la descarto, que lo hayan podido hablar previamente, porque si no, el ridículo al que se ha sometido el Reino Unido es brutal. Entonces, yo más bien me decanto por la segunda teoría, que lo han debido de hablar internamente, y que desde luego a última hora Turquía pues ha jugado esta baza, que como bien ha descrito también Luis, es un tanto engañosa realmente, ¿no? Y en cualquier caso, a Turquía vamos a ver si le sale, ellos piensan que les va a salir bien esta jugada. Yo también tengo mis serias dudas, es decir, eso de que Turquía se mantenga neutral, entre comillas, vamos a ver cuánto tiempo le dura también, porque desde luego, tanto por una situación geoestratégica como por intereses políticos a corto y medio plazo, Turquía desde luego va a tener que tomar tarde o temprano partido, abiertamente, por alguna de las 2 facciones, y desde luego indirectamente lo está haciendo. Pero bueno, no voy a reiterar lo que ya habéis comentado. Bueno, yo por comentar un poquito, por hacer un poco, ¿no?, la maldad que creo que todos tenemos en mente, y es que si está David Cameron detrás de la política exterior, sobre todo teniendo en cuenta cómo terminó su mandato como primer ministro, pues igual no nos sorprende tanto el patinazo, ¿no? Pero por volver un poco al tema del bombardeo de Kiev, estáis hablando de, claro, decía Emiliano, que a Putin le interesaría o no le importaría alargarlo hasta noviembre. El tema es que si Ucrania podría aguantar hasta noviembre, porque como ha dicho Javier, Ucrania tiene un déficit armamentístico que básicamente le viene dado por los países de la OTAN. Es decir, Ucrania no puede mantenerse por sí sola. Sobre todo porque ahora mismo tiene un bloqueo en todos los frentes, en lo que estás comentando. Estados Unidos no manda el dinero, Europa lo tiene bloqueado, o sea, tiene un problema gordo. Está emitiendo deuda a un interés superior al 25%, Entonces, aquí esta es la otra variable de la ecuación. ¿Podría Ucrania aguantar hasta noviembre? Yo creo que no. Si tenemos en cuenta la campaña en Estados Unidos, que está muy favorable para Donald Trump a día de hoy, y que podría ir todavía más favorable a los intereses del Partido Republicano, vamos a decir al Partido Republicano, porque todavía no hay un candidato formal, aunque Donald Trump tenga todas las papeletas, ¿no? Pero a día de hoy sí parece que vaya a haber un cambio de color político en la Casa Blanca en noviembre, y esto es muy positivo para los intereses de Putin. Hasta el momento queda casi un año, quedan 10, 11 meses en los que los demócratas, y en este caso, bueno, pues Biden, o si es que todavía sus facultades son las que solían ser, bueno, pues no deciden dar la batalla y dejar en la estacada a Ucrania, decirle siéntate a negociar, porque antes de sostener una guerra más dilatada en el tiempo, queremos conservar la Casa Blanca, ¿no? Y yo creo que más que Biden, el entorno del presidente, que son los que están viendo un poco más la situación de manera mucho más clara, ¿no? Por tanto, la pregunta que yo introduzco es esa, y la respuesta es fácil. ¿Ucrania sería capaz de aguantar hasta noviembre? No. ¿Y va a aguantar hasta noviembre? Yo creo que tampoco, porque hay elecciones en Estados Unidos, como hemos dicho, también las hay al Parlamento Europeo, esto lo mencionábamos la semana pasada, y son unas elecciones en las que las fuerzas populistas de extrema derecha pueden tener una representatividad mucho más fuerte de la que tienen en el Parlamento actual, ¿no? Recordemos que ya hace 5 años Marine Le Pen, el partido Marine Le Pen, fue la fuerza más votada en las elecciones al Parlamento Europeo en Francia. Parece ser que también lo va a hacer Geert Wilders, o el partido de Geert Wilders en Holanda.
Meloni está gobernando Italia y forman parte más o menos de la misma corriente ideológica, ¿no? Con lo cual el próximo Parlamento, que es el que debe aprobar los grandes nombramientos de la Unión Europea, por ejemplo, la de la presidencia de la Comisión Europea, los comisarios, etcétera, bueno, pues puede también repercutir en lo que son nuestras vidas, ¿no? Recordemos que un alto porcentaje de la legislación comunitaria española que se aprueba en el Parlamento español viene de Europa, ¿no? Y además debería de haber elecciones presidenciales también en Ucrania en marzo, que no creo que las vaya a haber, con lo cual todo esto juega sin duda alguna en beneficio de Putin. No creo, no las va a haber. No sé si recordáis, que creo que lo comentamos aquí, estabais vosotros, no sé si estabais vosotros en concreto, pero yo creo que sí. Además, concretamente, Luis, tú, creo que estábamos, cuando comentaba Zelensky este discurso que dio de final de año, y tuvo un conato de ir a pegarse casi con la periodista que le decía, oye, ¿qué pasa con las elecciones? Y le decía, no, en tiempos de guerra no se pueden, y la periodista se había estudiado la Constitución ucraniana para decirle exactamente cómo se tenían que convocar, y entonces Zelensky se cogió un mosqueo importante. Eso fue un momento bastante violento, la verdad, que terminó con que usted se lo haya leído no le da más la razón, le dijo, y ahí terminó la cosa, pero fue bastante raro. En fin, el caso es que no tiene intención. La legitimidad de Zelensky desde el punto de vista interno como presidente que no cumple la Constitución también sería un elemento nuevo que desde el punto de vista de la coyuntura ucraniana se añadiría, ¿no? Él dice que es que quiere... Zelensky pasaría de ser un presidente constitucional a otra cosa. Sí, tal cual. Y es que él dice que quiere acabar primero una reforma parlamentaria y judicial. Yo qué sé, hay un follón, al final no vamos a diferenciar a unos de otros, va a ser buena esa. Javier Porras, Emiliano García Coso y Luis Rodrigo de Castro, no os mováis, freno 2 minutos y vamos con lo de los globos espía en Taiwán, que tiene su gracia, no me digan que no. Esto de los globos espía de China al final van a estar por todo el mundo y no lo sabemos. 1 minuto y volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, ¿no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite
gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta. Me queda por comentar este asunto de los globos espía, que es la última. Lo ha dicho Taiwán, no hay una confirmación oficial por parte de nadie. Pero dice Taiwán que ha visto globos espía sobre el cielo de su isla y que pertenecen a China, lo ha dicho abiertamente. Este es uno de los asuntos y el otro es que quiero cerrarlo, pero lo que pasa es que como casi no me da tiempo, yo sé que son preguntas muy distintas, pero me gustaría preguntaroslo casi a la vez. Una, ¿qué pasa con Taiwán? ¿Qué va a pasar aquí? Y dos, por cerrar el círculo de cómo abríamos todos geopolítica, Emiliano García Coso, Javier Porras y Luis Rodrigo de Castro. ¿Qué va a pasar con los que quieren salir de Gaza? Porque la última de las ideas es enviarlos al Congo con un acuerdo Israel-Congo sin haberle preguntado a nadie en Gaza. Bueno, pues como queda poco tiempo, seré breve. Taiwán se supone que el día 13 hay elecciones y dependiendo quién gane, pues se incrementará la presión china para ver si se produce la reunificación sin recurrir a los medios bélicos necesarios, y no aguantarán otro tiempo ejerciendo las presiones económicas y militares oportunas, pero todo dependerá de las elecciones en el día 13, con lo cual no me sorprende que haya globos, ciberataques y cualquier otro tipo de fake news para tratar de condicionar a la opinión pública taiwanesa de la idoneidad de que sea el otro partido el que gane y no el actual. Y en cuanto a lo de Gaza, o sea, ¿alguien le ha preguntado a los 2 millones de gazatíes si quieren salir? Porque esa es la pregunta. Es decir, lo que está haciendo Israel es generando una opinión pública o tratando de introducir como globo sonda la posibilidad, y sobre todo por parte de la parte ultraderechista del gobierno de Netanyahu, la posibilidad de mandar a los 2 millones a cualquier país, a cualquier precio que los quiera aceptar. Porque ya Egipto ha dicho que no, Jordania ha dicho que no, porque ya tiene más del 50% de la población, Siria evidentemente no, y Beirut tampoco. Pues ahora ya buscamos países africanos que a cambio de un precio, me imagino, no porque los necesiten, porque todos los países africanos tienen una demografía en torno a los 35 años, es decir, que no necesitan mano de obra porque ya tienen bastante y su situación económica no es lo que no hay son empleos, por eso emigran. Entonces, bueno, pues si el juicio o el valor, pues si Reino Unido es capaz de mandar a Ruanda a los inmigrantes irregulares a cambio de un precio, pues ¿por qué no lo puede hacer Israel? Pues ya puestos en este plano de nada tiene, los estándares que nos hemos donado de derechos humanos, protección de personas en los últimos 50 años, como ya no tiene validez, pues que cada uno haga lo que quiera y que esos 2 millones los manden al Congo, que eso es inviable. Es decir, eso realmente es un intento de manifestar a la opinión pública israelí que lo que pretende hacer es ocupar Gaza y seguir ocupando Cisjordania, porque no hablamos de Cisjordania, pero en Cisjordania hay detenciones permanentes, muertes permanentes y un intento de acrecentar la presión sobre Cisjordania. Es decir, que en el fondo lo que quiere es el Estado de Israel y la desaparición prácticamente de los restos de Gaza y de Cisjordania. Javier. Sí, rápidamente. Vamos a ver, Taiwán. Desde hace tiempo está en la agenda del presidente Xi Jinping que el asunto sobre Taiwán se va a resolver sí o sí. ¿Cómo se resuelva? Pues yo creo que Emiliano ya lo ha dicho. Puede ser internamente y de manera suave, por decirlo en términos suave, valga la redundancia, o puede ser utilizando ya pues otro tipo de iniciativas de carácter incluso bélico. Pero esto, insisto, no es ningún secreto, es que China lo ha dicho abiertamente. Por lo tanto,
Lo único deseable, desde luego, es que no se genere allí un conflicto tampoco que, bueno, pues que tenga una extensión también fuera de las fronteras de China y que pueda también desembocar en un conflicto importante en el Pacífico, que ya es lo que nos faltaría también, ¿no? Para sumar al 2024 convulso que ya tenemos. Yo respecto al tema bueno, no sé si llamar recolocación o repatriación no, repatriación no es, desde luego, recolocación, ¿no? Bueno, pues de palestinos, me parece una broma. O sea, quiero decir, es que si no me lo tomo como una broma, difícilmente es muy difícil hacer un análisis sobre decir que los vas a llevar al Congo. O sea, es que Emiliano ya lo ha dicho claramente. O sea, es un sinsentido. Primero, es un sinsentido la propuesta, pero además, si todavía quería hacerse algún tipo o sea, quería tomar poco serio esta propuesta, además ya dices el Congo, ¿no? O sea, dices el continente africano y concretamente el Congo. Esto no hay por dónde cogerlo, evidentemente. O sea, yo no sé si es, desde luego, aquí hay detalles culturales que a mí personalmente se me escapan y por eso han hecho este tipo de planteamiento, porque es que, desde luego, no me imagino, desde luego, a ningún gobierno occidental serio como deberíamos de considerar a Israel en su momento planteando este tipo de cuestiones. En ningún caso, ni durante un conflicto bélico ni en tiempos de paz, ¿no? O sea, me parece totalmente fuera de lugar y, por lo tanto, es que no me atrevo a catalogarlo, sinceramente. Bueno, pues yo también siendo breve, empezando por la cuestión de Taiwán, yo creo que esta es una de las grandes incógnitas que tenemos en el 2024 para resolver. Lo decían Javier y Emiliano, hay elecciones en prácticamente 10 días en Taiwán. Vamos a ver qué pasa y a partir de ahí veremos si podremos dilucidar qué línea es la que vamos a seguir sobre la que tendremos que poner el ojo los próximos 4 años en la relación entre Taiwán y China, si una más de mano dura o una más laxa, ¿no? Respecto a lo de la propuesta del Congo, bueno, pues a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante que se proponga este tipo de disparate. Yo sí me voy a atrever a calificarlo nuevamente insistiendo en que esto no es un ataque antisionista, es simplemente calificar una propuesta concreta, ¿no? Y sobre todo me sorprende que venga de parte israelí cuando precisamente también se propusieron planes similares para la población judía cuando se proponía la creación de un estado hebreo, de un estado judío. Hubo propuestas tanto en Madagascar, en el Cono Sur, en Latinoamérica y también en plena selva africana, ¿no? Con lo cual a mí me parece, y el movimiento sionista lo rechazó, dijo que no eran propuestas serias, que su tierra era la que le había sido prometida por Dios y en este caso de la que habían salido hace 2000 años, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto que aplicaban para su propio caso es lo que también debe aplicarse a la población de Gaza. La población de Gaza, en todo caso, tendría que moverse a Cisjordania, puesto que es el mismo país y ya está. Sí, pero intentó trasladar a esta población al Congo, nada más y nada menos. Bueno, pues otra cosa es que me dices Arabia Saudí o cualquier país árabe, ¿no? Pero yo creo que es un disparate paños calientes. Con Arabia Saudí se ha intentado, pero no tiene la mejor relación con determinados países amigos de la gente de Gaza. Con Egipto no se quieren intentar porque Al-Sisi tiene un cierto recuerdo de los hermanos musulmanes que no quiere volver a rememorar y no va a abrir el paso de Rafah para esto. Y se intenta con el Congo por lo que decía Emiliano, pues porque hay una serie de intereses económicos, es la verdad, no porque haya una cercanía cultural importante entre el Congo y Gaza. ¿Por qué no se ponen en Cisjordania? Pues creo que era Emiliano también el que decía, es que ya hay ataques dentro de Cisjordania, a pesar de que ahí domina la autoridad palestina que ha puesto Estados Unidos en marcha. A pesar de eso, ya hay ataques de Israel en Cisjordania. Ayer mismo, sin ir más lejos, quiero decir, se produjeron varios encuentros e incluso se voló parte de una sede de la Media Luna Roja. Pero que se dijo que había gente de Hamas dentro de ellos, en Cisjordania, y también se ha volado esa sede. Todo esto ocurrió en la tarde de ayer. Entonces, pues a Cisjordania no lo van a mandar porque sería pues moverlos de un sitio a otro como están haciendo del norte al sur de Gaza, en realidad. Vamos a ver qué pasa. Dice aquí alguno, cuando pase lo de Taiwán no nos sorprenderemos porque también estaba preparado. Pues puede ser, pero lo de Taiwán, ¿sabéis qué va a pasar? Que eso es una crisis económica de proporciones épicas para el mundo. Como nos metamos en ese jardín, no va a ser lo mismo que estamos viendo hasta ahora. Eso va a ser, de verdad, un dolor para el bolsillo y normalmente cuando tocas ahí, las cosas pasan de otra manera. Emiliano García Coso, Javier Porras y Luis Rodrigo de Castro. Gustazo estar con los tres en esta semana, bueno, semifestiva para muchos. Gracias por abrir con nosotros el año. Un abrazo gigante.
Un abrazo. Igualmente, muchas gracias, feliz año. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con toda la actualidad económica y con lo que están haciendo los mercados, que tampoco es poca cosa. Hasta ahora mismo.